Iglesia Peregrina. Estamos con una edición maravillosa. Estamos con muchas acciones pastorales. Espero que realmente lo disfrutes. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Estamos aquí en Iglesia Peregrina, compartiendo con los jóvenes que vienen para compartir sus experiencias, especialmente en las acciones pastorales. Y nos van a hablar sobre temas muy importantes, especialmente de un evento que está por venir. Entonces les saludamos a estos jóvenes. ¿Cómo están? Queremos que ustedes le transmitan a la gente toda esa acción que tienen entre manos. Hola peregrinos, me presento, yo soy Josías, soy de la parroquia San José de Limpio. Yo soy Analía, soy de la coordinadora de la pastoral juvenil de la parroquia San José. Yo me llamo Anaí Arce, también soy de la parroquia San José. Y venimos a presentarle esta gran invitación de este proyecto maravilloso que el Señor puso en nuestros corazones para poder hacer. Qué bueno. Es así, venimos a hacerles una invitación más que especial para el sábado 4 de octubre de este año 2025. Vamos a tener un concierto juvenil, vamos a compartir una tarde llena de música, de arte, de adoración, confesiones, para todos los jóvenes y todas las familias que quieran ser parte también. Qué bueno. En especial queremos que vos seas parte de este gran proyecto. Sí, es así. Este concierto va a ser en el ex Cimefor de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Va a comenzar a partir de las 13 horas. Entonces tenemos un itinerario súper cargado de muchas cosas diferentes para poder tener un encuentro con Dios. Qué bueno. Entonces ese programa realmente es maravilloso para que pueda ser difundido en todas las radios, porque no de todas las radios católicas, como así también que llegue la invitación a todas las parroquias, ¿verdad? Que todos los jóvenes se enteren de este concierto maravilloso. Así es, esa es la intención que tenemos, por sobre todo hacer que muchos jóvenes puedan venir de diferentes partes de la arquidiócesis y también, ¿por qué no?, de otras diócesis, ¿verdad? Esa es la idea, por eso la invitación es para todo el público en general, también personas que capaz no estén dentro de la pastoral y ven y dicen que también pueden venir. Es un espacio abierto para todos. El tema principal, ¿cuál sería? O sea, que habría una evangelización al respecto, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ¿cuál sería el tema? Sí, bueno, nuestro lema es un solo sentido. Entonces, lo que nosotros buscamos es también de que todos puedan descubrir que todos estamos encaminados hacia un solo lugar, hacia una sola persona, que es Jesús, ¿verdad? Sí. Que tenemos una sola fe y también una sola misión, que es por sobre todo vivir cada día buscando la santidad, buscando transmitir también el amor de Dios a través de todo lo que nosotros vamos haciendo. Qué bueno, excelente, porque es la forma de transmitir, es como dijo el joven, tener esa capacidad de decir sí al Señor, ¿verdad? De decir sí, queremos hacer algo, queremos transmitir a los jóvenes, queremos ese encuentro con Cristo. Es realmente hermoso y realmente les animo a que sigan así, que lleno del Espíritu Santo,
para que realmente vaya guiando las vidas de ustedes y que en el día de mañana realmente se potencialice y se conviertan realmente en laicos comprometidos, que ya son ahora laicos comprometidos. Son jóvenes y ya son comprometidos. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias. Realmente el donar nuestra juventud para Dios es algo maravilloso, porque tantas experiencias, tantos amigos que uno va encontrando también en el camino, y también que uno se va formando como persona, como cristiano. Entonces es una oportunidad única y por sobre todo es una alegría inmensa también sabernos parte de la familia de la iglesia. Un mensaje a los jóvenes y si pueden repetir el lugar y la hora. Claro. Sí. Especialmente abrirse completamente al amor de Dios y de todo lo que Él nos quiere mostrar, y también que podamos nosotros también, como ya se mencionó, decirle que sí en todos los aspectos y poder decirle que sí también a este evento que se está preparando con tanto amor y cariño para los jóvenes. Qué bueno. Sí, me pueden repetir un contacto, porque si alguien de repente, ¿verdad?, necesita un contacto para averiguar, ¿verdad?, todo lo que va a ser el programa de este evento. Sí, tenemos un Instagram que es @pi.renovarte, donde van a encontrar toda la información, y también un número de celular sería el 0981 156 733. Ahí también pueden comunicarse, preguntar también sobre las entradas que tenemos disponibles. Y también si quieren que visitemos su grupo juvenil o su parroquia, donde podamos llegar a invitar, y también con las entradas, pueden hacer. Qué bueno. Entonces, si pueden repetir el lugar y la hora. Sí. Este sábado 4 de octubre, todos vamos en un solo sentido. Nos encontramos en la Eximefor a partir de las 1 de la tarde. Muchísimas gracias. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. En la ciudad de Areguá, donde la Pastoral Juvenil de la Candelaria organizó un torneo de intercapillas, donde son 13 capillas la adherida a la parroquia La Candelaria, donde estuvieron participando en este torneo. El día de hoy ya se están disputando la semifinal y final. Un deporte que es el fútbol y handball, lo que se estaban jugando tanto masculino como femenino. El deporte no solamente nos recuerda que es competencia, sino que también es unión y fe. Queremos mostrarles un poquito de los mensajes que dejaron acá los chicos. Dice, el deporte es una oportunidad para construir lazos de amistad y fraternidad, como en la iglesia. Y acá el otro, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo y ejercítalo para la gloria de Dios. Vamos a estar conversando un poquito con estos chicos que están compitiendo el día de hoy, así que no se desprendan del canal de Ñandeyarañe'e. Bien, hola, ¿qué tal? ¿Me pueden comentar un poquito? Muy bien, ¿me pueden comentar un poquito de qué capilla están viniendo? Somos de la capilla de San Ramón Nonato y estamos representando a nuestra comunidad. Decime, ¿ustedes ya estuvieron participando en handball, las chicas? Sí. ¿Fútbol también? También. ¿Ganaron? ¿Ya pasaron la semi? ¿Cómo...? Nos eliminamos, Bien, pero con la cabeza enfrente. Eso es muy bien, esa es la actitud. Claro. ¿En cómo? Nos quedamos en la semi. Súper bien, ¿y ahora qué esperan? El representante de la reina, ¿no? Claro. Entonces, La mejor hinchada. La mejor hinchada. ¿Qué tal se prepararon para ser la mejor hinchada el día de hoy? Y súper bien, la verdad. Todo lo que nos falta gente. ¿Gente? Sí, pero están por llegar. Bien. ¿Algún mensaje o algún saludo que quieran enviar? El mensaje es, le queremos presentar acá, nuestra princesa es la reina Mistin de Areguá. Ahora actualización es representación en la capilla San Ramón Nonato de Píndolo. Una palabra, reina querida. Y nada, muy feliz de que me hayan formado parte de esto y muy contenta. Estamos mandando ese saludo acá en la tele a todos los que nos van a estar viendo entonces. ¡San Ramón! ¡San Ramón! Nos encontramos en presencia de Arturo, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Candelaria, recién llegado de Roma. Arturo, ¿qué tal? Bien, súper bien. Sí, como decís, recién llegado de Roma. Sí, ya. Recién aterricé y ya, me tiraron con el torneo, ¿verdad? No hay descanso. Vos como coordinador, ¿qué tal estuviste observando ya lo que fue acá el torneo de los chicos? Porque la verdad que es algo muy lindo, intercapillas, me estuviste mencionando ya que son 13 las capillas adheridas, ¿no? ¿Qué tal estuviste viendo ya? ¿Cómo fue la organización de antes? Sí, la verdad que lo vi con buenos ojos. Fue una organización tremenda porque fue un gran desafío porque famoso pues sabemos que los torneos siempre terminan en el día, ¿verdad? Siempre terminan en un día, pero nos pusimos el desafío de que sea un torneo largo, ¿verdad? Nos llegó 3 fines de semana un torneo y nos preparamos a full.
tenemos 13 capillas que presentaron equipo, tanto de futsal para los hombres y handball para las mujeres. Y está dando fruto, se está dando un ambiente muy agradable. Los chicos se están divirtiendo y a la vez también compitiendo, ¿verdad? Y se están conociendo también, me imagino, entre las capillas, ¿verdad? Ya que es un momento único que ellos puedan compartir. Sí. Una de las metas también que fue eso, ¿verdad? La integración de las capillas, también capillas que aún no tienen comunidad juvenil, ¿verdad? Pero que presentaron también sus jóvenes, ¿verdad? Que son de confirmación o gente que ya terminó su confirmación. Y es un compartir, una integración que está dando fruto, ¿verdad? Se están conociendo, están sabiendo cómo es la pastoral, qué hace la pastoral juvenil. Y así a poco van conociendo el rol, ¿verdad? De lo que es modo PJ. Sí. Muy lindo. A ver, Arturo, ahora yo quiero un mensaje que hayas traído allá del jubileo de los jóvenes, porque qué emocionante, ¿verdad? Vos te fuiste como representante también acá de los chicos, y hay un mensaje que nos quieras dejar. Y decirle que la esperanza no defrauda, que la esperanza lo vamos a encontrar en Cristo, refugiémonos en Él ante cualquier circunstancia de la vida que tengamos, tanto dificultades como también alegrías, ¿verdad? Estar siempre con Él. Y una frase también que le dejo es verdad de que siempre hay tiempo para volver a empezar. Nunca es tarde para nada. Siempre podemos volver a empezar, dejar atrás lo que hemos hecho malo, digamos, ¿verdad? Y volver a empezar, volver a buscar ese camino que nos lleve a la santidad. Muchísimas gracias, Arturo. Y mira, ¿sabes qué? Te esperamos por el programa también de Jóvenes Católicos para que nos puedas decir un poquito qué se vivió en el jubileo de los jóvenes allá en Roma. ¿Qué tal? Sí, claro que sí, vamos a estar por ahí. Espero la invitación y ahí estaré. Dale, una entonces. Gracias, Arturo. Nos encontramos con la coordinadora del decanato 9, Inés, ¿qué tal? ¿Me puedes comentar qué te parece a vos como coordinadora este tipo de actividades que es integración, verdad? Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos en este tipo de actividades. Justamente es un honor y es un gusto poder verles en esto que a ustedes tanto les gusta. Y con respecto a tu pregunta, este tipo de actividades fomentan mucho la integración entre las comunidades, entre las capillas. Y es muy bueno porque los jóvenes pueden encontrarse de otra manera distinta también de evangelizar a través del deporte. Entonces es un gusto siempre poder encontrarnos en otros ámbitos en donde podamos también llevar el evangelio. Inés, Cordy, decime, se está acercando una fecha muy importante también para todos los jóvenes, ¿verdad? Católicos. Primavera con Cristo. ¿Cómo lo estás viendo a las pastorales juveniles en cuanto a las organizaciones? ¿Cómo se está viviendo ya eso? Y mira que nosotros acá en el Decanato 9 tenemos 11 parroquias, 11 PJs que trabajan de distintas maneras. Esta actividad es denominada de muchas maneras: Primavera con Cristo, Cristo Joven, hacen sus campamentos, entonces se encuentran en formaciones, en preparación, y el torneo también es una de las actividades que se están fomentando con referente ya a lo que sería el mes de la juventud. Bueno, nosotros entonces también vamos a estar acompañándole todo lo que sea Primavera con Cristo, Cristo Joven, vamos a estar encontrándonos y por supuesto solamente vamos a encontrarnos también contigo en esa fecha, ¿verdad? Eso es lo más probable, es un gusto también encontrarnos siempre y esperamos verles en esas actividades. Vamos a estar ahí. Muchísimas gracias, Gordy. Me encuentro acá con las finalistas, chicas, ¿me pueden decir un poquito de qué capilla están viniendo? Sí, nosotros somos de la comunidad de Pindolo, de la capilla San Isidro Labrador. Y ahora mismo estamos a minutos de enfrentarnos en la final contra la capilla Santa Librada. Chicas, ¿qué tal se sienten espiritualmente? ¿Cómo se sienten preparadas para lo que es la final? La verdad que estamos muy emocionadas y obviamente tenemos que prepararnos full para ganar. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a estar viéndole a ustedes acá de lejito y vamos a grabar también su partido, ¿verdad? Súper. Dios mediante, esa final es nuestra. Bien, vamos hacia acá. Chao. Toca el equipo finalista de futsal. Chicos, me preguntan vos qué capilla viene. La capilla Las Mercedes. A ver, ¿qué tal se prepararon y cómo se sienten ahora? Ansioso ya que supongo, ¿verdad? Sí, ansioso y esperamos divertirnos y poder ver todo. ¿Algún mensaje que quieras dedicar así a contar? Y que sea un juego limpio y que nos divirtamos en la cancha y vamos a salir victoriosos. Muchísimas gracias, chicos, el puerto. Dale. Thank you.
Me encuentro en los momentos con don Francisco y don Sergio, que son asesores de la Pastoral Juvenil de la Candelaria. ¿Qué tal? ¿Me pueden comentar un poquito ustedes cómo ven este tipo de actividades que están organizando la Pastoral Juvenil? Primeramente le damos la bienvenida a los jóvenes católicos, a Guendoyaña, gracias por venir a participar y también de esa manera a mostrar a esos jóvenes que van a ver esta transmisión en vivo. Quiero darte las gracias infinitamente a cada uno de ustedes y realmente es una verdadera fiesta lo que estamos viviendo, ¿no? Algo que no se puede explicar. Ustedes están viviendo también algo único, maravilloso que solamente los jóvenes pueden hacer. Asimismo, como dijo Francisco, le damos las gracias antes que nada por estar acá, ¿verdad? Porque muchas veces no se hace visual esto, no se ve un poco lo que los jóvenes en nuestra iglesia quieren hacer y hacen y trabajan y con mucho esfuerzo, sudor, lágrimas muchas veces pueden hacer estas cosas, torneos, estas interacciones. Entonces, gracias por su presencia en este lugar. Y bueno, y como dijo Pacho, la verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados por lo que se está viviendo el día de hoy, por lo que se vivió en todo el torneo. Hoy termina, pero venimos desde 26 de julio ya cada fin de semana viviendo partidos emocionantes, candentes, pero gracias a Dios todos los partidos, todo lo que se brindó, estuvo presente Dios siempre, en todo momento. ¿Algún mensaje que quieren dejarle a todos esos jóvenes que nos van a estar observando, verdad? Y más bien a esos jóvenes que solamente están ahí dudando todavía si acercarse o no a las pastorales juveniles, a las comunidades, porque piensan que esto de ser joven de la iglesia es aburrido. Entonces, ¿algún mensaje que quieran también transmitirle a todos ellos? Bueno, y a todos los jóvenes que se animen, que no solamente es rezar, también es vivir, jugar, participar de esto es algo, seguirle a Dios es algo único y muy especial. Entonces a todos los jóvenes que se animen a servir y para que también pueda intercambiar con otros jóvenes su creatividad, su idea y vivir siempre en hermandad. Asimismo, una vez más, hacemos la invitación extensiva a todos los jóvenes de Areguá, sí, ¿verdad? Las puertas de la pastoral están abiertas para todas las personas que quieran ser parte. Y bueno, en cada comunidad estamos trabajando, gracias a Dios, de una forma bastante acelerada. En estos últimos tiempos de Pascua Joven venimos acelerando y se están formando nuevas comunidades juveniles. Entonces, las puertas están abiertas y a los jóvenes que no se animan, bueno, que se animen. Como estaban diciendo, ser joven de iglesia no es ser joven aburrido, que está ahí apático, no, al contrario. Como dijo el Papa Francisco, hagamos lío, ¿verdad? Pero también ordenemos el lío, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a ser felices, a vivir como Dios nos manda, pero siempre sin ser apático, ser siempre entusiasta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me encuentro con el Padre Javier. Padre Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, aquí participando de este gesto de la peregrinación de la Pastoral Arquidiocesana Juvenil por el año jubilar. ¿Cómo te sentís al estar acompañando a todos los jóvenes hoy en el marco de esta peregrinación? Lo importante es tener amigos, porque cuando uno tiene amigos las cosas se vuelven personales, si no es como cuando uno va en el colectivo y cuando uno ve a los amigos se alegra y participa de la misma experiencia. Me encanta, Padre. ¿Y algún consejito para estos jóvenes? Que también unos aproximadamente 32 jóvenes vinieron recién del jubileo en Roma. Sí, sí. ¿Algún consejito? 32 y yo con ellos estuve participando del jubileo y soy testigo de la belleza de lo que hemos vivido, porque hacer esta experiencia es muy importante. Yo creo que los jóvenes deben tener por lo menos ese periodo de 18 a 25, 30 años, una experiencia de participación en la Iglesia Universal como son los jubileos. Ayuda a entender que el grupo, parroquia, capilla forma parte de algo mucho más grande, que es la Iglesia, que luego a su vez ver al Papa también es confirme la fe. Y luego lo más bello de los gestos que tuvimos fue en la adoración, en la vigilia, como todos, incluido el Papa, rezábamos frente a Cristo Eucaristía. Excelente, Padre, muchísimas gracias por tu mensaje. Gracias. Es por que mi vida ha cambiado, es por Cristo
lo que vale la pena, aunque el mundo no lo entienda. Ya te mudaste, tío, yo soy limitado. Por mi nombre me escogiste a mí, me diste pasaporte, hasta me hiciste check-in. Al vuelo que tenía mi escala en Santa Fe, tú le diste otro rumbo y no lo voy a perder, no, 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 no. Voy a donde quieras, yo me apunto, yo estoy, vamos a tu manera y voy. Del este al oeste, del norte hacia el sur, tu amor a mí me mueve, voy donde quieras tú. Del este al oeste, del norte hacia el sur, tu amor a mí me mueve, voy donde quieras tú. Ay, donde quieras tú yo voy. Ahora me encuentro con Pepe Suárez del Decanato 7. Pepe, comentanos un poquito a todos los jóvenes de todos los decanatos cómo se estuvieron preparando para el rompecabezas que ya viene año tras año en la peregrinación arquidiocesana de jóvenes. La verdad que fue primero una gran alegría estar acá, gracias también por estar aquí. Y la verdad nos preparamos con mucha imaginación. El año pasado preparamos una imagen grande, pero esta vez quisimos dar un poco ese simbolismo de peregrinación, de que cada uno somos una parte de un todo. Entonces armamos un rompecabezas gigante que vamos a ver al final de la misa, porque ahora ya vamos a entrar a misa. Y en ese rompecabezas el símbolo es el 7 de nuestro decanato, y se van a ir armando las partes hasta que vamos a descubrir un símbolo en el cual está la catedral, nuestra madre, Nuestra Señora de la Asunción, y por ende la bandera paraguaya. Y ese va a ser un poco el culmen de lo que va a ser culminada la misa, para después participar un poco del festival del jubileo que tenemos después. Así que estén atentos para esta gran sorpresa que preparó el Decanato 7. Muchísimas gracias, Pepe. Dale, un abrazo para ustedes. Nos vemos. Ahora me encuentro con la Cordy del Decanato 9. Cordy, ¿cómo estás? Bien, con una alegría inmensa de poder encontrarnos todos como arquidiócesis, camino a lo que es el Día de Nuestra Madre. Comentando un poquito cómo te preparaste con tu grupo del Decanato 9. Son muchísimos, como ya habrán visto, realmente es mucha la preparación que tenemos, pero gracias a Dios contamos con líderes muy buenos que nos ayudan con sus jóvenes. Cada PJ se trabaja y empiezan a organizarse en toda esta peregrinación. Así, estos jóvenes han llegado en peregrinación hasta la Catedral Metropolitana de Asunción, donde la misa estará presidida por su eminencia el cardenal Adalberto Martínez, y también la ansiosa carta pastoral preparada por todos los jóvenes de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. A todos aquellos que nos predecedieron en este camino, coordinadores, animadores, formadores, asesores, sacerdotes, religiosas y laicos, que siguiendo la enseñanza del Concilio Vaticano II, abrieron las puertas de la Iglesia para que los jóvenes puedan renovarla desde adentro.
Son aquellos que entre temores a la represión de la dictadura se reunieron para compartir una misma fe. Gracias a ese testimonio, la entrega, hoy seguimos caminando y construyendo la civilización del amor. Por nuestra esperanza está puesta en quienes confían en Cristo hoy y siempre. Por eso decimos todos juntos: ¡Viva Cristo Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre, Nuestra Señora de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva! ¡Las pastorales y comunidades juveniles! ¡Viva! ¡Viva! Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia